Hola, bienvenido a este eh, segmento de información que quiero compartir contigo para poder fortalecer tu liderazgo. Hoy vamos a hablar sobre el tema de el círculo dorado. Esta es una herramienta que nos ofrece este autor Simon Sinek. Él tiene un libro que se llama Encuentra tu porqué. En este libro nos habla de la importancia de que las personas que trabajan con nosotros tengan un sentido claro de para qué hacen lo que hacen. Y esto es responsabilidad del líder que quede claro. ¿Para qué haces lo que haces? Él comenta en este diagrama que normalmente en las organizaciones se define con claridad qué tienes que hacer. Si tú tienes un puesto directivo, te dirán qué tienes que hacer como director. También existe, una vez que tenemos claro qué tengo que hacer, eh, surgirán muchos cómo. Algunos serán más adecuados que otros. Normalmente los cómo los conocen más las personas que van a ejecutar el qué. Y los líderes que son efectivos normalmente otorgan el cómo a las personas para que trabajen de una forma más a gusto y productiva con los cómo adecuados que ellos conocen. Sin embargo, hay otro nivel más profundo que tiene que ver con el por qué. ¿Cuál es el sentido de hacer lo que están haciendo? ¿Para qué están trabajando en ello? Y esto me recuerda la anécdota de este turista que se acerca con un albañil y le pregunta, ¿qué estás haciendo? Y malhumorado el albañil le dice, pues, ¿qué no ve? Estoy pegando ladrillos. El turista se retira, encuentra a otra persona más relajada, le pregunta, ¿qué estás haciendo? Y él dice, estoy levantando un muro, más amable. Y entonces va con una tercera persona que se veía muy feliz. Y entonces le pregunta, ¿qué estás haciendo? Y él le dice, estoy construyendo una catedral. Los tres hacían lo mismo, sin embargo, el tercero tenía el propósito muy claro. Entonces, lo que estamos buscando es que el propósito personal, el sentido que tú le encuentras para hacer lo que haces y el propósito de la organización estén alineados. Si tú eres una persona que tu propósito en la vida es generar bienestar y paz en el mundo y estás metido en una organización en donde es violenta, lo más probable es que no dures en esa organización y la organización no es para ti. Por lo tanto, es muy importante tener alineados el propósito y tu propósito. A esto le llamamos nosotros los propósitos anidados. Y en las organizaciones es muy importante tener este propósito anidado. Quiere decir que tu propósito personal, más el propósito de tu equipo de trabajo, más el propósito de la organización, van en la misma línea. De tal forma que tiene sentido cualquier actividad que podamos emprender. ¿Por qué? Porque la llevamos a este propósito. Lo podemos ver en este esquema, en donde la organización engloba al equipo y el equipo a la persona. Sin embargo, el propósito personal es muy importante que coincida con el propósito que el equipo está buscando y que esté muy alineado con el propósito de la organización. De tal forma que esto le da una gran robustez al eh, para eso necesitamos eh, trans, transitar en tres conversaciones. La primera conversación tiene que ver con contar historias específicas de cuando más orgulloso te has sentido de trabajar en esta organización. Y estoy seguro que tú tienes muchas experiencias donde has visto que la organización funcionó de maravilla y donde tú has sentido orgullo de ser parte, quizás en algún excelente servicio a un cliente
o en resolver un problema difícil, o en poder atender una situación que no se había resuelto. Son historias reales, son historias que las personas conocemos hacia el interior de la organización. La segunda conversación tiene que ver con la conversación para cuál le ha sido la contribución específica de tu organización a la vida de las personas. Y esta contribución la sacamos de la parte de la historia que acabas de contar. Las contribuciones son claras porque nos van a decir en qué, con verbos indefinidos, nos van a decir lo que se está contribuyendo. Por ejemplo, enseñar, crear, fabricar, construir, innovar, son algunas contribuciones que puede una organización hacer. La tercera tiene que ver con qué les permite a otras personas hacer o ser la contribución de tu organización. Si tu organización contribuye en innovar, esta innovación, ¿qué efectos tiene en los usuarios? ¿Qué efectos tiene en la sociedad? ¿Qué efectos tiene en el mundo? Y aquí podrás ver el impacto. De tal forma que la contribución es la parte en donde tú aportas y ofreces a la vida de los otros. Tu trabajo contribuye. Por más insignificante que tú consideres tu trabajo, ya es una contribución. Si tú te dedicas a limpiar, limpiar es una contribución para mantener lugares agradables, lugares sanos, lugares atractivos. Entonces, la contribución tiene que ver con lo que aportas y ofreces hacia los demás. El otro elemento importante es distinguir el impacto. El impacto tiene que ver con el efecto que tienes en la vida de los otros. Esto que ofreces, esto que das, ¿cuál es el efecto que genera en los otros? Quizás generes un ambiente de bienestar, quizás un ambiente de comodidad, quizás un ambiente de, de limpieza, quizás un ambiente de felicidad, efectos que generas. De tal forma que el propósito, o sea, lo que le da sentido a tu actividad, lo que le da sentido a lo que haces, lo podemos marcar en la contribución más el impacto. Cuando tú generas un propósito, está estos dos elementos constituidos con mucha claridad. Esto te va a ayudar a poder tomar decisiones de forma efectiva. Para eso te puedo regalar este ejemplo. Pues tú puedes ver en este ejemplo que dice acompañar. Ahí está la contribución. Acompañar a personas, grupos, familias y organizaciones en el desarrollo de su potencial humano. Y luego se le suma la parte del impacto para juntos crear una sociedad más justa, solidaria, compasiva, incluyente y sostenible. Si te fijas en este propósito, aparece la contribución y aparece el impacto. Por eso yo te pregunto, ¿cuál es el propósito en tu vida? Y lo podrás definir desde qué contribuye y qué impacto tiene tu vida en los otros. También puedes preguntarte, ¿cuál es el propósito de mi equipo, de este equipo en el que colaboro? Y también lo podrás identificar con una contribución y con un impacto. Y también puedes preguntarte cuál es el propósito de la organización, cuál es la contribución y cuál es el impacto que tiene. De tal forma que el propósito lo definimos cuando tenemos clara la contribución, lo que aportamos a la sociedad, lo que añadimos a la sociedad y el impacto, el efecto que tienen los otros, esto que estamos dando hacia los demás a través de nuestro trabajo. Entonces te podrás dar cuenta que tu vida tiene todo un sentido.
Te agradezco mucho tu atención y nos veremos en el siguiente capítulo. Muchas gracias.